Continuando la serie de ejercicios que estamos llevando para ustedes sobre ecuaciones factoriales, vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nos dan una fracción un poco más complicada, donde esa fracción es igual a un número, y en esa fracción aparecen, en este caso, factoriales. Aparece factorial de n más 3 multiplicado, o sea, por factorial de n más 5 en el mi numerador. Denominador, factorial de n más 3 más, y aquí está la diferencia, n más 4 factorial. No podemos simplificar estos factoriales de n más 3 porque recuerden que esta fracción está multiplicado en el numerador, pero está sumado en el denominador, y esto no es válido matemáticamente, es incorrecto. Es decir, para poder simplificar estos factoriales de n más 3, aquí debe ser multiplicación y aquí también multiplicación, o sea, tiene que estar en factores, no con suma. La pregunta es, ¿se puede simplificar? Bueno, se puede simplificar si podemos transformar precisamente este denominador que está en suma en una multiplicación. Si yo logro transformar esta expresión de mi denominador en una multiplicación, entonces sí podría simplificar los dos factores n más 3 factorial. ¿Qué vamos a hacer entonces? Recordando el proceso que hemos seguido. Cuando en una ecuación factorial aparecen factoriales diferentes, porque aquí aparece n más 3, n más 4 y n más 5, que son diferentes, entonces lo común, lo lógico, es llevarlo todo a un solo factorial, y ese sería el factorial del menor de todos los que aparecen. La pregunta es, ¿cuál es el factorial menor en este ejercicio? Sería factorial de n más 3, porque el siguiente sería n más 4 y el siguiente sería n más 5. Por lo tanto, recordamos que el factorial de un número n va a ser igual a n por el factorial de el anterior. Esta sería la definición que siempre estamos usando para resolver los ejercicios factoriales. Si necesitamos este factorial de n menos 1, llevarlo más reducido, sería n más 1 por el factorial del anterior, que sería factorial de n menos 2, y así sucesivamente hasta el factor 1. ¿Por qué razón? Pues aquí tengo n más 5, aquí tengo n más 4. Es decir, estos dos factoriales de n más 5 y n más 4 hay que llevarlos hasta factorial de n más 3, para que todo aparezca con el mismo factorial. Por lo tanto, en el numerador vamos entonces a transformar el factorial de n más 5, y en el denominador el factorial de n más 4. Y estos dos factoriales vamos a dejarlos porque expresamente son los menores. Por lo tanto, me quedaría indicada en esta forma mi ecuación factorial. Igual, dejamos 24 a la derecha, dejamos aquí el n más 3 factorial, y este factorial de n más 5 que está multiplicado vamos a transformarlo hasta llegar a un factorial de n más 3. ¿Cómo puedo efectuar el factorial de n más 5? Recuerden que el factorial de un número es el número por el factorial del anterior. n más 5 factorial sería el número, que sería n más 5 por el factorial del anterior. ¿Quién sería el factorial del anterior? n más 4. Y ese n más 4 factorial sería entonces n más 4 por el factorial del anterior. Y aquí para el proceso porque es al cual quiero llegar. Repito, muy sencillo, factorial de n más 5 sería n más 5 por el anterior, que es n más 4, por el factorial del anterior, que es n más 3. Aquí en el denominador va a mantener el común al cual quiero llegar, que es factorial de n más 3 más, recuerden, aquí está la diferencia, que aquí está multiplicado en el numerador y aquí está sumado. Y este factorial de n más 4, de igual forma que hicimos arriba, vamos a escribirlo como n más 4 por el factorial del anterior, que sería factorial de n más 3. Entonces, ¿qué hemos logrado en este ejercicio? Los factoriales que eran distintos, llevarlos todos a un común. ¿A cuál? Al menor de todos. Y ahora entonces, mi problema sería el siguiente. Recordamos lo que planteamos al principio. En el numerador todo está en multiplicación, no hay que factorizarlo, ya está factorizado. Pero en el denominador, en la suma, no está factorizado. Por lo tanto, hay que factorizarlo para tratar de ir simplificando las expresiones. Y la pregunta es, ¿cuántos términos tengo en el denominador? Esto es un término y esto es otro término. O sea, n más 3 factorial es un término y n más 4 por n más 3 factorial es otro término. Aparecen dos y tienen en común el factorial de n más 3. Podría sacar en ese denominador factor común factorial de n más 3. Por lo tanto, mantengo entonces mi numerador, no lo voy a tocar, quedaría igual, vamos a escribirlo, n más 3 factorial por n más 5
por n más 4 por el factorial de n más 3. Y en el denominador vamos a sacar entonces lo que se repite como factor común, que sería n más 3 factorial. Este factor común que multiplica, vamos a utilizar un cochete y recuerden dividir cada término entre factor común. N más 3 factorial entre n más 3 factorial es un número entre el mismo y esto nos daría la unidad 1 más, recuerden que hay más en el denominador, y este factor n más 4 por el factorial de n más 3 entre n más 3 factorial me daría precisamente a el término n más 4. Entonces ahora la pregunta, ¿ya puedo simplificar? Bueno, todo está en producto, tanto el numerador como el denominador. Por lo tanto, lo que es común lo puedo simplificar. El n más 3 factorial se va a cancelar con el n más 3 factorial. Ya simplificamos los dos factoriales, que son iguales. Y aquí hay una característica. Aquí hemos obtenido 1 más n más 4 y esto me daría n más 5. 1 más 4 es 5. Y n más 5 lo aparece en el numerador. Por lo tanto, este n más 5 también podría cancelarlo con este n más 5, que es n más 1 más 4. Por lo tanto, hemos simplificado estos dos factoriales y el factor n más 5 con este factor que también es n más 5. Por lo tanto, he simplificado todo el denominador. No me quedó denominador, sencillamente me quedó un numerador. Lo que me quedó fue una ecuación entonces entera, sin denominador, y nos ha quedado n más 4 que multiplica al factorial de n más 3. Y esto me queda igual a 24. Esta es la reducción que hemos hecho de esta ecuación factorial. Y ahora, bueno, el problema es que este ejercicio no es como los anteriores. Aquí me quedó un factorial. Y en los anteriores eliminamos los factoriales y nos quedó la ecuación de segundo grado. Para eso vimos que era un x2 más px más q, vimos los dos casos y buscamos los valores de las x, resolviendo el problema. Pero aquí me queda un factorial y no puedo quitar el factorial. Entonces, ¿cómo resuelve este problema? Bueno, vamos a lo siguiente. Tengo n más 4 por n más 3 factorial. Pero si se fijan detalladamente, esta expresión tiene una característica. Cuando usted tiene el factorial de un número, usted tiene el número por el factorial del anterior. O sea, el factorial de un número es el número por el factorial del anterior. Vamos a hacer el proceso inverso. Si usted tiene un número por el factorial del anterior, ¿qué es lo que tiene? El factorial del número. Entonces, n más 4 por factorial de n más 3 sería el factorial del siguiente, que sería en este caso, de n más 4. Si hay alguna duda, verifíquenlo. ¿Quién es factorial de n más 4? Sería el número de n más 4 por el factorial del anterior. Igual, y ahora lo siguiente. Si usted tiene el factorial de un número A igual al factorial de un número B, ¿qué usted puede deducir? Si dos factoriales son iguales, entonces los números a los cuales usted le está llamando los factoriales tienen que ser iguales. La pregunta, ¿podríamos tratar de llevar este 24 a un factorial para comparar dos factoriales? ¿24 es el factorial de un número? Sí, factorial de 4. ¿Por qué razón? Porque recuerden que el factorial de 4 no es más que 4 por 3 por 2 por 1. Y esto daría factorial de 4, 4 por 3, 12, por 2, 24. Es decir, 24 lo puedo transformar en un factorial, que es factorial de 4. ¿Y qué me pasa entonces? Que tengo el factorial de n más 4 igual al factorial de 4. n más 4 sería para mí mi a. Y la b sería el 4. Por lo tanto, a tiene que ser igual a b. Por lo tanto, n más 4, que es el número del factorial de la izquierda, tiene que ser igual al número del factorial de la derecha, que es 4. n más 4 igual a 4. Despejo n y me daría 4, entre 4 pasa restando, ya sería muy sencillo, y n me daría 0. Hemos calculado el valor de la incógnita en esta ecuación factorial. N es 0. ¿Es solución de esta ecuación? Vamos a verificarlo. Recuerden que cuando usted verifique, tiene que darle el número positivo, porque el factorial del número, esta n, tiene que ser natural. Vamos a ver, para hacer 0 más 3, me daría 3. Esto me daría, vamos a revisarlo. Para hacer 1, me daría factorial de 3. Por, estoy incluyendo, n por 0. 0 más 3 es 3, factorial de 3. Por 0 más 5 es 5, factorial de 5. Sobre, aquí tengo 0 más 3 es 3, factorial de 3, más, recuerden que estoy sumando, y aquí tengo 0 más 4, sería factorial de 4. La pregunta, ¿quién es el factorial de 3?
El factorial de 3 es 3 por 2 por 1, que me daría 6. Por factorial de 5, sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Sería factorial de 4 por 5. Y 24 por 5 me daría 120. Factorial de 3 es 6. Aquí es con más. Factorial de 4 es 24. Esto me daría 6 por 120, me daría 720. Y 6 más 24 me daría 30. Si divido 720 entre 30, esto da exactamente a 24. Estoy comprobando que es válida la solución con n igual a 0. Por lo tanto, 0 es solución de esta ecuación factorial.